Vamos entonces, habiendo izado nuestra enseña patria, vamos a comenzar el tratamiento del proyecto de ordenanza al que hacía mención, sin dejar de expresar, como ya lo habíamos dicho en la reunión que hemos tenido previo a esta sesión en forma informal, que va a ingresar un proyecto de resolución del que vamos a dar cuenta oportunamente. Proyecto de ordenanza del DEM ratificando lo dispuesto por el DEM mediante decreto 248 del corriente año. ¿Qué concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra, concejal Vivó. Gracias, señor presidente. En esta ratificación de este decreto puesto a consideración de este Consejo para poder ratificar, tiene que ver con poder ampliar algunos horarios y algunos espacios laborales que hasta ahora no estaban contemplados en la ciudad, siempre teniendo en cuenta que el municipio es quien toma las decisiones, este consejo acompaña o realiza la norma, pero siempre teniendo en cuenta lo que el COE establece como sugerencia, como posibilidad de implementar en la ciudad, dado a que seguimos siendo zona roja, afortunadamente no tenemos virus circulante, no hay casos desde hace más de 40 días en la ciudad, por lo cual nos permite poder ir avanzando lentamente con estas acciones, y decíamos hace un rato en la comisión, afortunadamente ninguna de las decisiones que hemos aprobado hemos tenido que hacer marcha atrás para achicar las posibilidades que hasta hoy hemos dado a nuestros ciudadanos en las distintas normas que hemos sancionado referidos al COVID y a toda la problemática de esta pandemia. En este decreto se estipula que todos los establecimientos y locales comerciales que no sean servicios esenciales puedan extender su horario de atención, permitiendo los que en horario de la mañana podían atender solo de manera online, lo puedan hacer en esta oportunidad o a partir de ahora en el horario de 9 a 17 de lunes a viernes y los días sábados de 8 a 13 horas. Esto sin duda va a redundar en beneficios para los comerciantes que algunos de ellos se veían afectados por la venta online, por la imposibilidad de acceder a las redes, a los medios, o poder iniciar de manera novedosa esta vinculación con los vecinos. Creemos que de esta manera estamos solucionando un gran reclamo que hemos tenido de diferentes comercios. Quedan, por supuesto, en el artículo 2 del decreto, exceptuado de estos horarios, los que son servicios esenciales, ratificando todo lo que es supermercados, hipermercados y grandes superficies, ratificando el horario que habíamos aprobado, que era de 9 a 18 horas, en todo lo referido a almacenes, despensas, kioscos, continúan con el horario de 9 a 19 horas, farmacias, droguerías y estaciones de servicio las 24 horas, debido a que son servicios esenciales y básicos para toda la ciudadanía. Aquí se hace también una salvedad en todo lo que es bar, café, restaurante y comedor, en cuanto a lo que hagan elaboración de alimentos y comidas para llevar, porque el horario que se deje establecido es de 9 a 18 horas, en la modalidad que aprobamos en la sesión pasada para llevar. La persona puede ir y retirar lo que encargó telefónicamente, y por la tarde de las 18 a las 23 horas solo con la modalidad entrega de servicio de cafetería. Esto es para garantizar que todos los vecinos ya estemos de manera temprana en nuestros hogares y no haya circulación de gente en la ciudad en el horario nocturno. Por eso todos los horarios se fijan incluso hasta las 19 horas, pero no más tarde de eso. También el artículo 3 permite poder habilitar el desarrollo de distintos espacios laborales que hasta hoy no estaban contemplados. Ellos son las obras sociales, inmobiliarias, cajas de seguridad privada, concesionarios de autos y motocicletas, también los colegios profesionales, las sedes gremiales y compañías de seguro. Hemos tenido oportunidad de conversar de manera individual desde los bloques,
y también de manera colectiva como consejo con algunos de ellos, y hemos recibido personalmente reclamos de la necesidad, fundamentalmente de los colegios profesionales, de poder dar respuesta a los profesionales que estaban ya trabajando y que necesitaban algo de sus sedes gremiales o de sus espacios que los cobija como agrupación. Por supuesto que todos ellos deben atender con turno previo, poder no recibir más de 2 personas por hora para poder garantizar que no se amontone la gente, que podamos tener el distanciamiento social, las recomendaciones permanentes y obligatorias de uso de barbijo, de poder higienizarse con alcohol permanentemente, además, por supuesto, del lavado de manos. También lo que se decide en este decreto es la ampliación del horario de las profesiones liberales, que hasta hoy habíamos habilitado solo 2 días y en un horario de 12 a 18 horas. En este momento se está ampliando todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, también con turnos previos, pero lo que le va a permitir aumentar la cantidad de turnos y realmente poder brindar la contención a sus pacientes que muchas veces quedaron turnos en suspenso en todo este tiempo cuando no podían atender. Por supuesto que todo lo que es online, atenciones personalizadas por teléfono o vía web, eso sigue sin tocar, sigue habilitado, pero esto facilita el contacto personal paciente-profesional. Un reclamo que teníamos también pendiente era cuando sancionamos lo de obras privadas, un reclamo que nos había hecho el sector de la construcción, y era que las 2 de la tarde, que las 8 de la mañana era muy temprano para empezar a trabajar, y las 2 de la tarde era muy temprano para poder cortar, debido a que generalmente los albañiles hacen un trabajo de horario corrido que va de las 9, 9 y media hasta las 16 horas, nos planteaban ellos. Bueno, en este decreto queda confirmado de 9 a 16, por lo tanto también le estamos dando respuesta al planteo que ellos nos hacían en aquel momento cuando sancionamos la primera ordenanza. Todo es muy, muy ágil, muy dinámico. Este consejo ya lo ha planteado en varias oportunidades, estamos dispuestos cada vez que haya que sesionar, estamos dispuestos a hacerlo, de hecho lo hemos demostrado cada vez que ingresó un decreto o un proyecto al Consejo para poder sancionar. También lo que habilita este decreto es la apertura del cementerio municipal, que permaneció cerrado hasta ahora, en un horario de 9 a 17 horas, de lunes a domingo. Es mucho el reclamo y el pedido de los vecinos a través de la página, a través de distintos medios de comunicación, le hicieron llegar al Ejecutivo de la necesidad de ir a visitar a su afecto, a llevar una flor en el día de su aniversario, en el domingo, que es el día generalmente más concurrido por las personas. Bueno, es el momento de encuentro con los seres queridos que ya no están, así que a través de este decreto se permite. Lo que sí se pone una restricción para que no salga todo el mundo en el mismo horario, en el mismo día, y la restricción es que el último número del Documento Nacional de Identidad coincida con el último número del día del calendario, del día de la fecha que elige ir. Y si van grupos familiares, que el mayor del grupo se respete el DNI, el último número del DNI del mayor del grupo que asiste. Eso es cuando es en casos de familias. Los 2 artículos 7 y 8 son los que quedan supeditados a una autorización específica del COE, que tiene que ver con el armado del protocolo. En el artículo 2 del proyecto de ordenanza que nos envía el Ejecutivo, se estipula que estos 2 artículos quedan en suspenso hasta la aprobación de los respectivos protocolos por parte del Centro de Operaciones de Emergencia, del COE, porque si bien está a la disposición nuestra, el Ejecutivo planteaba que en el día de hoy el COE podía estar habilitando
todo lo que tiene que ver con empleadas de casas particulares y los trabajadores de edificios y o porteros, que eso figura en el artículo 8, y en el artículo 7, la apertura de hoteles, hosterías, hostel y hotel, para el uso exclusivamente de quienes son de profesión viajantes, que visitan la ciudad, y también las personas que concurren por cuestiones laborales. El hotel o el apart tiene que aplicar el protocolo que esté establecido para los hoteles, que tiene que ver con medir la temperatura, pedirle obligatoriamente a la persona que allí se aloja que tenga la aplicación Cuidar en su celular para poder hacer el seguimiento de por dónde esa persona se desempeña. Y además el hotel va a pedir la autorización de circulación para garantizar que esa persona esté en la ciudad por motivos laborales y no por otra cuestión. Estos dos son los dos artículos que van a quedar en suspenso. Esperemos que rápidamente el COE pueda estar dando el ok para que esto ocurra, porque también hay mucha gente que está necesitando trabajar. Nos hemos reunido desde el bloque con la gente del sindicato de empleadas de casas particulares, planteando esta necesidad de volver a trabajar, y que si bien algunas de ellas, un 30, un 33%, siguen cobrando el sueldo normalmente, muchas se les ha visto reducido en un monto importante su sueldo, y fundamentalmente quienes están trabajando en negro, que lamentablemente todavía tenemos personas trabajando en esa circunstancia, vieron quedar en cero su ingreso mensual. Así que por eso el pedido y el reclamo que ellos hacían. También queda establecido el horario de carga y descarga para el abastecimiento de los locales comerciales, de 6 a 9 horas por la mañana y de 18 a 21, para que pueda ser antes de que los comercios abran al público, y luego de que cierren, para evitar también en el centro el movimiento de vehículos de descarga, además de las personas que van a estar circulando. También se hace hincapié en que el factor ocupacional de cada uno de los comercios tiene que estar reducido a un 30%, se ratifica el distanciamiento personal entre los comerciantes, los empleados y las personas clientes, la obligatoriedad del uso de tapabocas o barbijos y todas las medidas previstas para evitar la circulación del virus. Sabemos que hay distintas formas de remitir los proyectos al Consejo Deliberante. El decreto es una facultad que tiene el Ejecutivo, y por eso quería plantearlo, que corresponde que el Ejecutivo pueda hacer un decreto y que este Consejo pueda ratificarlo, más allá de lo que conversamos hace un momento en la comisión. También puede ser el Consejo Deliberante quien haga proyectos, pero en este caso y en estos casos que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con la pandemia, el Estado municipal ha asumido un rol importante de ir delante de cada uno de los planteos que los vecinos y que los distintos rubros pudieron estar haciendo, como también atender a personas de gimnasios, de distintos espacios que aún todavía no están permitidos trabajar, pero que se han hecho los reclamos y los planteos y las presentaciones al COE para que puedan considerar en nuestra ciudad. Hoy nos decían, desde el bloque participamos en una reunión con el Ejecutivo, y nos decían que la provincia estaba viendo con buenos ojos y estaban evaluando para que este próximo fin de semana ya las familias en pequeños grupos de personas pudieran tener algunos encuentros sociales dentro de alguna de las casas familiares, poder liberar algunas cuestiones. Escuchábamos recién también que el gobernador anunciaba algunos deportes para el fin de semana. También está pendiente todo lo que tiene que ver con la estética, pedicuría, masoterapia, todos reclamos que están enviados. Seguimos esperando poder tener, por una cuestión de tranquilidad y de responsabilidad, tener el visto bueno del COE para que
poder tomar normas y medidas desde este Consejo y desde el Departamento Ejecutivo sin tener que retroceder y cancelar muchas de las cosas que hoy estamos habilitando. Así que preferimos ir más pausados, pero a paso seguro, a paso firme. Sabemos de la responsabilidad social de nuestros vecinos, sabemos que todos hacen un gran esfuerzo por quedarse en su casa. Quienes van saliendo a hacer compras o a hacer determinadas cuestiones usan barbijo. Las caminatas que tanta discusión tuvimos el fin de semana que habilitamos las salidas recreativas, sin embargo, con muchísima responsabilidad nuestros vecinos salieron a caminar a 500 metros de su casa, y la verdad que uno tiene la tranquilidad de actuar de la mejor manera posible, con la responsabilidad que nos compete como concejales, y seguros de que todo lo que hicimos es en beneficio de nuestros vecinos, de nuestros ciudadanos. Hoy celebramos que tengamos tantas cuestiones para habilitar en el día de hoy, porque mañana sin duda va a haber más gente trabajando y con posibilidades de llevar ingresos a su familia, que era una cuestión que preocupaba a muchas de las personas que no estaban pudiendo trabajar hasta ahora. Así que, por lo expuesto, presidente, adelanto el voto afirmativo de nuestra bancada. Muchas gracias, señora concejala. ¿Alguna otra concejala o concejala que quiera hacer uso de la palabra? Sí, concejala Bruno, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, es para adelantar que nuestro bloque va a votar en forma afirmativa en general el presente proyecto de ordenanza y en forma negativa en particular su articulado. Nosotros estamos, y lo hemos demostrado con nuestra participación y con las iniciativas que hemos tomado, y obviamente estamos a favor de toda norma que favorezca la posibilidad de trabajar y desarrollar las actividades en este contexto tan particular. Por ende, compartimos el espíritu general de ir ampliando horarios y actividades de trabajo, y esto lo queremos dejar bien claro, bien en claro, porque lo hemos hecho hasta ahora, pero también hasta ahora, y desde hace varias sesiones, y fundamentalmente en comisión, y recuerdo en particular una de las últimas sesiones especiales de la comisión previa cuando fue la aprobación de las caminatas recreativas, donde ahí se dejó en claro la posición del bloque respecto a estos proyectos a tratar en sesiones especiales, en la modalidad que había adoptado el Ejecutivo de esto de limitarse solo a copiar y pegar lo que el COE iba determinando, y en función de eso sacando los decretos y enviándolos para su ratificación a el Consejo Deliberante. Quiero decir que claramente entendemos que el decreto es una herramienta y un instrumento jurídico por excelencia del Ejecutivo para disponer, y que ni siquiera requeriría la ratificación de este cuerpo para llevarlos adelante, porque es una facultad propia. De hecho, tengo el convencimiento de que vienen a este Consejo a ser ratificados porque el COE se los pide, no porque tenga una comunión participativa, porque de hecho el planteo esencial que nosotros veníamos haciendo es que vinieran estas ideas como para tratar las habilitaciones como proyectos de ordenanza para poder introducirle modificaciones, porque así como se ha señalado, nosotros también hemos mantenido reuniones con un montón de sectores, pero más que nada cotidianamente, por mensaje en las distintas redes, por mensaje a nuestros celulares o hablando, nos trasladan las inquietudes, las necesidades de la gente en poder trabajar. Realmente las consecuencias económicas y sociales son profundas y nuestra ciudad no es ajena a ello. Así que tenemos un montón de sugerencias para hacer, pero lamentablemente nos vemos que esto viene en un paquete cerrado, que no podemos avanzar, y nosotros no estamos dispuestos a ceder en nuestra autonomía municipal, pero también nuestras facultades como órgano legislativo. Cuando uno ve la Carta Orgánica y lee cómo está compuesto o cómo está constituido el gobierno municipal, arranca diciendo con un órgano deliberativo, el Consejo Deliberante, y un órgano ejecutivo, el Departamento Ejecutivo Municipal. Y eso compone el gobierno municipal. Nosotros no somos algo decorativo o de acompañamiento. Más allá de las disidencias o no en los temas, y que algunos salen por mayoría y otros por unanimidad.
pero claramente somos parte del gobierno municipal y cada uno en la representación que le corresponde. Y en eso estamos convencidos además que como municipio tenemos plena y sobrada autonomía para disponer qué, cómo y cuándo se pueden llevar adelante distintas actividades en nuestra ciudad. Y que la coordinación del COE de ninguna manera puede desplazar nuestras facultades de decisión. Y sumado a esto, el tiempo con que vienen los proyectos, hoy tuvimos un proyecto definitivo recién a las 4 de la tarde, y reitero, la nula posibilidad de incluir modificaciones que seguramente enriquecerían para dar mayor respuesta a la gente y a los sectores que vienen reclamando poder trabajar. Y hoy en el proyecto de ordenanza que ratifica este decreto, el segundo artículo nos parece realmente un despropósito que no podemos convalidar y de ahí votarlo negativamente en particular. Porque si el Departamento Ejecutivo Municipal, y a quien hoy está a cargo, y los concejales del oficialismo quieren resignar sus facultades para que el COE les diga cómo tienen que aplicar, qué deben decidir en su ciudad, este bloque no está dispuesto a convalidar esa situación. Bajo ningún punto de vista vamos a condicionar la aplicación de una norma que sancionamos dentro de nuestras facultades por la injerencia de un ente externo que no tiene ninguna ascendencia o prerrogativa legal sobre este cuerpo. Somos un poder independiente y en lo que hace nosotros, a lo que representamos como bloque, lo vamos a seguir haciendo así. En lo que hace el contenido del decreto, que si bien ahora habilita el comercio para la atención presencial por la mañana, lo que refleja también este decreto es que el sector comercial, que fue el más postergado a la hora de empezar, ni hablar de otras actividades que no pueden trabajar hoy, pero de las que venían habilitándose, la que más se venía prorrogando y más venía reclamando, sigue siendo el sector más castigado en cuanto que es el que tiene menos horas para trabajar y tiene menos días para desarrollar su actividad. La atención, más allá que ahora se da a la mañana, también se podía extender, como en el caso de los supermercados, a las 18 horas, y si no, al menos, también los sábados se le debería permitir trabajar en este horario ahora extendido y no limitárselo a las 13 horas y por lo menos hasta las 17. ¿Y cómo será la contradicción y que no se tiene en cuenta esto? Que las profesiones liberales, que normalmente no atienden los fines de semana, aunque algunos sí, a ellos sí se le autoriza a atender los sábados, y al comercio minorista no. Y el mismo criterio entendemos que debería aplicarse, por ejemplo, con las peluquerías, que le tienen un horario cotado de 12 a 17, y a los sábados solamente hasta las 13 horas. Y que no hay ningún justificativo para no entender por qué se les restringe los horarios. Además, el tema de las profesiones liberales también creemos que debería mejorarse porque se las pone en un igual e idéntico horario que el resto de otras actividades y la atención, con lo cual una persona que trabaja en ese horario no puede ir a hacer una consulta por la disciplina que sea de su interés o de su necesidad, mejor dicho, porque le coincide con su horario de trabajo. Ahí entendemos que el horario del profesional independiente debería ser al menos de 14 a 20 o de 13 a 19 si no se quiere superar el margen de las 19 horas, pero no ponerlo en el mismo horario que el resto de las actividades, que el resto del comercio, porque no sé en qué momento o va a tener que pedir el día o no sé en qué momento va a poder utilizar al profesional, que sigue además siendo limitado a 2 días y no a todos los días más allá de los turnos previos. En cuanto al factor ocupacional, el decreto que se ratifica por esta ordenanza hace hincapié en el 30%, y nosotros entendemos que es un error plantearlo así, porque si bien hace mención a la distancia social y a los recaudos sanitarios, creemos que la atención debería darse en que el factor ocupacional debe estar dado por la distancia de 1,5 metros o 2 metros por persona y no a la capacidad total del establecimiento. También en lo que hace a la recomendación de la aplicación Cuidar, que en un principio, en un primer borrador, venía como obligatoria, lo cual era bastante cuestionable, ahora viene como una recomendación. Nosotros entendemos que no debería estar en la norma, sino en los protocolos, porque una norma que recomiende no tiene un carácter de norma. Las normas disponen, indican o prohíben, pero no recomiendan. También hay una cuestión que es siendo reclamada por el sector y que si bien a nivel provincial está autorizado, acá seguimos restringiéndole el horario y que no coincide con su actividad natural, que es la de las agencias de quinela, que debería respetarse el horario de acuerdo al tipo de actividad y a las jugadas que tiene, y respetar eso y debería ser de 8 a 20. Hay una omisión ahí que puede dar a confusión, que es el tema de la carga y descarga, que si bien ahora se establece un horario tanto de la mañana como de la tarde, no se agrega en el decreto
que en ese momento de la carga y descarga el establecimiento puede permanecer abierto para la recepción o el retiro de la mercadería, porque si no también, y obviamente no para atención al público, pero bien podría incurrirse en una cuestión discutible si se da una situación que el negocio esté abierto, porque no va a pretender que le dejen la mercadería en la puerta. En los hoteles y demás no se aclara cómo es la atención, no se aclara si es solo para pernoctar, no se aclara si va a tener servicio de desayuno, no se aclara si va a tener servicio de comida, y no es que necesitamos que el COE nos venga a decir cómo decir el protocolo, tenemos todas las prerrogativas para hacerlo. Ahora, si activamos si habilitamos una actividad como esa, que es la que incluye el ingreso a la ciudad de personas que residen en otro lado, con el riesgo que eso implica, ¿qué pasa con el sector gastronómico que no lo habilitamos? ¿Qué pasa con los gimnasios que perfectamente con la gente de la ciudad podría estar trabajando, estableciéndose distancia social y todos los recaudos sanitarios? Hay negocios que ya están fundidos en el sector gastronómico y que no van a volver a abrir, y nosotros estamos permitiendo abrir un rubro que podemos discutir con qué protocolo va a ingresar gente de afuera, cuando si hay algo que al nunca haber tenido circulación comunitaria y hace más de 40 días que no tener otro caso, todos fueron importados, vamos a permitir una actividad que además se nutre de gente de afuera, cuando deberíamos establecer estrictos controles en el ingreso a la ciudad, porque hoy Villa María, la única forma que tenga de tener un contagio es alguien que viene de afuera, que sea de la ciudad y que haya estado afuera, o algún contacto por un ingreso de una persona no residente acá. Así que creemos que, además, y lo dijo el presidente el sábado, hay distintas realidades sanitarias y nosotros estamos, gracias a Dios, en una realidad sanitaria que nos permite tener más habilitaciones, que debemos tratar de entrar a una mayor normalidad y una mayor ampliación. Hay gente que se fundió, ya se fundió, que no lo va a resolver ni un decreto que venga, ni una habilitación. Todavía estamos a tiempo de hacer que mucha gente pueda zafar de esa situación. Y creo que si ejercemos plenamente la autonomía, si nos hacemos cargo de lo que como gobierno y las consecuencias que eso pueda traer, disponer habilitar determinadas habilidades que hoy están sumamente postergadas, creemos que estaremos dando un salto de calidad institucional en lo que nos corresponde. Nuestra realidad sanitaria hoy lo permite, con todos los recaudos que se debe tener, pero estamos limitándonos a lo que el COE dice. Y el COE es un órgano consultivo y de recomendaciones y de coordinación sanitaria, pero en modo alguno supone suplir el gobierno. Y estas son las razones y que queremos que queden bien claras de por qué no acompañamos en particular este proyecto de ordenanza. Estamos en condiciones de habilitar más actividades, estamos en condiciones de ampliar más horarios, pero no resignamos autonomía, no podemos supeditarnos a la injerencia de un ente externo, ni siquiera, no estamos hablando de un gobierno superior, estamos hablando de un ente que coordina una realidad sanitaria en la provincia. Y estas son las razones, y creemos que tenemos todas las facultades. Tenemos que solamente hacernos cargo de las facultades que tenemos, y obviamente sus consecuencias también. Si algo falla, daremos marcha atrás inmediatamente como corresponderá. Pero Villa María tiene que entrar a transitar una normalidad para seguir evitando las consecuencias que claramente estamos teniendo para algún sector de la sociedad, que no es una cuestión dicotómica entre economía y salud, es una cuestión social. Y es por todas estas razones que adelantamos el voto afirmativo en general y el voto negativo en particular para este proyecto de ordenanza. Gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias, señora concejala. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Sí, concejal Primo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, no quiero abundar, ya la presidenta de mi bloque fue muy clara y detalló las distintas cosas que habíamos visto cuando esta tarde, ni bien nos entregaron, como decía recién, a las 4 de la tarde, nos pusimos a ver y bueno, ya la presidenta detalló todas las cosas que veíamos que se podían mejorar y que, bueno, de esta manera, como ha entrado este decreto, no se puede hacer. Y veíamos que en estos casi 70 días los villamarienses
hemos tenido que sumar a las angustias que nos supone este encierro, los cambios que hemos recibido a último momento, que nos enterábamos inclusive por medios capitalinos y que después no se daban, el mal manejo de la información, que en reiteradas ocasiones lo hemos señalado. Vemos cómo en muchos casos se han habilitado actividades casi con lógicas capitalinas, o hasta incluso muchas actividades se han hecho acá en Villa María de manera más restrictiva, cuando sabemos que Córdoba tiene un problema mayor con este tema de la pandemia. Es una pena que no hayamos sido tenidos en cuenta. Creemos que tenemos muchas cosas para aportar, siempre hemos estado dispuestos para hacerlo. No solo ideas nuestras, sino también ideas que nos hacen llegar los villamarienses. Hubiera sido para mejorar esto. Vemos que, como recién decía, hay cuestiones operativas y de implementación, como marcaba en cuanto a los horarios de carga y descarga, a cómo va a ser el tema de los hoteles, y si se habilitan los hoteles, ¿por qué no empiezan los bares? Bueno, todas estas cosas ya recién lo dijo la presidenta de mi bancada. Los villamarienses, en la mayoría, hemos demostrado responsabilidad en los comportamientos, y esa misma responsabilidad es la que tenemos a la hora de definir estas nuevas normalidades. Esto de animarnos a salir a vivir, de salir a la calle de una nueva manera. No va a ser totalmente distinto a lo que era hasta marzo, pero nos tenemos que animar, y creo que hemos dado muestra fehaciente de la responsabilidad. Un claro ejemplo fue el tema de las salidas de esparcimiento. Y por último, presidente, creo que es importante que en esto de habilitar y de programar actividades, de esto de casi enamorarse, de protocolizar la vida, los villamarienses tienen que saber quién gobierna la ciudad, si lo hace quien está a cargo del Poder Ejecutivo, o si se lo hace a través de un comité de especialistas de Córdoba Capital. Eso nos tiene que quedar claro. Así que bueno, es también para definir que vamos, obviamente que nos pone muy contentos la posibilidad de ir habilitando actividades, y voy a acompañar en general, pero no en particular. Gracias, presidente. Gracias. ¿Algún otro concejal o concejala quiere hacer uso de la palabra? Sí, No, ¿me presidente. presidente? Sí, señor presidente. ¿Me pidió la palabra? Concejal Caroni, tienen uso de la palabra. ¿No había pedido el concejal Vigo también? No, adelante Luis, adelante, No yo lo llamé. vi yo, por Te la eso- cedo. Te la cedo con todo gusto. No, adelante. Bueno. Tiene prioridad Gracias. por reglamento interno, concejal, usted todavía no habló. Bueno, Gracias. Gracias, como presidente quiero hacer una aclaración. No vi la mano de la concejal Vivo, me pareció ver un movimiento, por eso le pregunté, y justo vi la mano del concejal Caroni. Tiene la palabra. No hay inconveniente. No hay inconveniente. Al margen del reglamento interno, como caballero, se la cedo a la dama, aunque estas cosas parecen un poco perimidas, pero no obstante, ante lo dicho y manifestado por el concejal Vivo, voy a hacer uso de la palabra. Voy a tratar de ser breve, voy a tratar de que esto sea un aporte hacia el futuro, y rescato las intervenciones de los concejales preopinantes en el sentido de que venimos marcando ya desde que se ha iniciado toda esta pandemia, todo este aislamiento, cuáles son las facultades de este Consejo Deliberante. Primera cuestión, que quiero que se entienda bien que acá no venimos a poner palos en la rueda, no venimos a tirar bombas, sino que estamos muy contentos cómo se está llevando toda la situación en la ciudad de Villa María, porque no es en balde, señor presidente, que hace 40 días que no tenemos un nuevo contagio, y eso lo aplaudimos con todas las manos que podemos usar
para poner en práctica este verbo de aplaudir. Lo que queremos es que no caiga en saco roto todas estas cuestiones que venimos planteando. Que seamos nosotros los que legislamos. Albrilla, evidentemente, que el que decreta es el Poder Ejecutivo, el Departamento Ejecutivo. Claramente lo dijo la Presidenta del Bloque, es decir, si ni hiciera, ni haría falta que pasaran estos decretos por el Consejo Deliberante. Pero si vamos a hacerlo a través de ordenanza, que me parece mucho más correcto la ordenanza que el decreto, porque da la participación cabal, que lo que dice nuestra Carta Orgánica, el que legisla, legisla, el Ejecutivo no dispone concejal Viró. El Ejecutivo únicamente ejecuta lo que nosotros le decimos, lo que nosotros establecemos. Tiene una facultad de colegislador, es decir, puede mandar proyectos de ordenanza como lo puede iniciar cualquiera de estos concejales. Entonces, si se va a hacer a través de ordenanza, ya lo criticamos a esta metodología de mandar decretos que se pueden ratificar o se pueden rechazar nada más. Es decir, que están limitando la capacidad que tiene este Consejo Deliberante. Por lo tanto, le pedimos que las próximas veces que se vayan flexibilizando actividades, ojalá que sea para eso, que de ninguna manera sea para volver atrás en nada, que se lo haga desde el punto de vista de una ordenanza. Así lo que hicieron ustedes esta mañana, como bien lo dijeron en comisión, en el Departamento Ejecutivo, lo podemos hacer todos los concejales en comisión e inclusive todavía ahí en el plenario. Yo lo dije hace algunos días atrás, a través de este tipo de propaganda que algunos usamos con las redes sociales. Ni la Gestapo ni el libre albedrío. Que se entienda bien, porque por ahí el secretario de Gobierno, cuando yo hablo de operativo rastrillo en alguna cuestión, confundió que yo le estaba diciendo dictadura a este gobierno municipal. No, de ninguna manera. Si usamos estas cuestiones, si hoy digo ni la Gestapo ni el libre albedrío, son metáforas para que las cuestiones se entiendan perfectamente bien. Entonces, el que debe legislar es el Consejo Deliberante. Nosotros tenemos que hacer valer todas estas cuestiones. Nosotros, recién lo decía en la comisión, hace 10 días recibimos el Consejo Odontológico que nos planteó cómo no puede estar abierto. Yo recibía permanentemente el llamado del presidente del Consejo del Colegio de Abogados de Villa María para que estuviera abierta la cuestión. Esto lo ponemos el legislador nosotros, hace 10 días, 12 días, sin ningún tipo de problema, ya estarían abiertos. ¿Qué tenemos que esperar que nos diga el COE? Que ya se dijo perfectamente qué es lo que es el COE. Entonces, y termino con esto, señor presidente, voy a parafrasear a dos políticos, a uno radical y a otro justicialista. El radical, y los dos de la provincia de Buenos Aires. El radical de Junín, Moisés Levenson, dijo que el Consejo Deliberante era la escuela primaria de la democracia. El ex gobernador, ex presidente de la República Argentina, ex vicepresidente de la República Argentina, Eduardo Duhalde, en su libro Don Raúl, dijo que el Consejo Deliberante era la primera trinchera de la democracia. Entonces, hagamos caso a Leves, hagamos caso a Alde. Escuela primaria, primera trinchera de la democracia, y démosle el valor que tiene este Consejo Deliberante. Esa es nuestra misión y eso va a ser lo que permanente vamos a hacer de aquí hasta el final de nuestro mandato, señor presidente. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, concejal Caroni, gracias a usted. Concejal, ¿y usted quiere hacer uso de la palabra? Sí, Sí, gracias, presidente. En realidad, para hacer algunas aclaraciones, empiezo por lo último que dijo el concejal Caroni cuando hacía referencia a la dictadura. Tenemos en claro que no somos una dictadura, quédese tranquilo, concejal. Hace 20 años que gobernamos esta ciudad y afortunadamente el pueblo nos vuelve a reelegir cada 4 años. Será que hacemos las cosas bien, así que lo de dictadura por parte nuestra está claro
que de ninguna manera lo vamos a tomar que este es un gobierno dictatorial, ni mucho menos. Cada vez que hay que enfrentarnos en las urnas vamos, y afortunadamente el pueblo nos sigue acompañando. En ese sentido, quiero decir que todas las medidas que vamos implementando tienen que ver con generar beneficios en nuestra gente. Recién cuando la presidenta del bloque Vamos Villa María planteaba claramente lo que el COE establece, estamos todos de acuerdo. El COE coordina la realidad y sugiere, asesora, decía, estamos todos de acuerdo que es así. Somos nosotros los que tenemos que legislar. Si el COE emite a nivel provincial la norma o la disposición o la sugerencia o lo que se le ocurra, no es norma en nuestra ciudad hasta que nosotros no la sancionamos por ordenanza o hasta que el Ejecutivo no emite un decreto diciendo que a partir de ese día o del momento que disponga hay que cumplir determinadas cuestiones. Así que tenemos en claro el rol que tiene el COE, tenemos en claro el rol que cumple el Ejecutivo y tenemos muy en claro el rol que cumplimos nosotros como legisladores. Sancionamos las normas, las leyes que todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir. No siempre estamos de acuerdo, evidentemente, como órgano, en cómo vienen las cosas del Ejecutivo. Está claro, y ya lo planteé al comienzo, lo que ustedes plantearon, que por ahí es preferible armar y redactar el proyecto desde el legislativo y no que venga el decreto a ratificar. Sin duda nos hacen parte mandándonos el decreto porque perfectamente pueden hacer un decreto como este sin enviarlo al Ejecutivo y a partir de ese momento también tiene vigencia. Y es el propio COE el que pide que todos los consejos deliberantes ratifiquen. Ellos refuerzan la tarea y el rol de cada uno de los espacios legislativos y de los espacios ejecutivos de cada ciudad. Así que en ese sentido es que hoy estamos ratificando este decreto. Así que no solo esas aclaraciones. Ah, y una cosita, lo que la concejal decía con lo del horario de carga y descarga, en realidad las normas ya sancionadas con anterioridad les permitíamos a todo lo que tenía que ver con elaboración de alimentos, producción de pan y distintas cuestiones, ya tienen permitido ingresar 2 horas antes del horario de apertura al público, por lo tanto, perfectamente pueden abrir las puertas de su local para recibir la mercadería, ya sea antes o una vez finalizado el horario laboral. Así que nada más, presidente. Muchas gracias, concejal Vigo. ¿Alguna otra concejala o concejal quiere hacer uso de la palabra? Bueno, no habiendo más concejales, sí, concejal. Primero le vamos a dar la palabra al concejal Benzo, que usted, concejal Bruno. No le escucho. No, estaba señalándole que estaba pidiendo la palabra. Ah, bueno, gracias. Concejal Benzo tiene el uso de la palabra, discúlpeme. Gracias, señor presidente. A veces hay gestos de arrogancia cuando uno se refiere a que hace 20 años que gobernamos y la gente nos da el permiso para seguir haciendo las cosas que hacemos bien, o porque las hacemos bien, por eso nos votan. Que el pueblo los vote no significa que sea todo el pueblo. El pueblo, en este caso el de Villa María, se compone de quienes los aprueban o los votan y de quienes no los votan también. Y para eso está el reconocimiento de las minorías, la cual le da la voz en una de las instituciones más sublimes que tiene la democracia, que es el Parlamento, y es acá. Y acá estamos para hablar, y estamos para decir lo que nos parece, y estamos para decir lo que parte del pueblo también quiere, y que también forma parte de la responsabilidad de los que ganan y también gobiernan, porque son todo el pueblo. El que gana no gobierna solamente para los que los votan, debe gobernar para todos, y esa es la figura representativa del poder del Estado. Pero el Estado tiene división de poderes, y dice nuestra Constitución que somos un poder republicano, representativo y también federal. Y en lo de la situación de la representatividad no tenemos discusiones. Las elecciones se pueden ganar, se pueden perder.
pero las atribuciones que se deben cumplir dentro de ellas deben ser respetadas. Y ese es el punto del cual nos estamos debatiendo, estamos llevando adelante con lo que estamos diciendo acá, y ya me predijo en la palabra el presidente Bloque y mis pares también en el bloque. La verdad que si las cosas se hicieran bien, se deberían hacer por las vías institucionales que corresponden. Estamos todos entendiendo la emergencia, nadie está fuera de no entender qué es lo que pasa o qué es lo que ocurre. Pero la República Argentina adoptó un sistema federal, y no solamente lo adoptó para papeles, o lo adoptó de formalidad, lo adoptó teniendo en cuenta una vasta territorialidad, en la cual son 3 millones de kilómetros cuadrados, se dividen en provincias, departamentos, y a cada uno se le dota de instituciones que tienen una determinada autonomía y dentro de ese marco pueden manejarse. Y acá estamos viendo que hay un organismo que no es a palabra mía, sino palabras de quienes escucho, que se le ha dado una significancia y una importancia como si fuera el eje de todas las derivaciones y la mente de quien está en el gobierno. Y el COE no gobierna, el COE sugiere, lo están diciendo ustedes. Y como tal sugerencia que hace, debe ponerse a consideración de las instituciones normales de la República y de la democracia, y en este caso del Parlamento, para que se discutan y se debatan. Y si es por el tema de las urgencias, creo que, y es válido decirlo, todos los aquí presentes al momento de generar convocatoria hemos estado al pie del cañón. Se ha convocado sábado, se ha convocado domingo, lunes, todos los días que han hecho falta en razón de esta situación particular, y hemos estado. Entonces, con más razón, se solicita que la normativa que deba darse para mejorar el sistema de los que aquí vivimos, mejorar la situación de aquellas personas, ciudadanos, negocios o instituciones que tengan que volver a la normalidad lo más rápido posible, se lo haga efectivo. Estamos para eso. Entonces no se entienden las inconsultas. No se entiende por ahí la incongruencia de las estipulaciones de los horarios. ¿Por qué? Porque no se debate, porque no se pregunta, porque no se consulta. Es un copiar y un pegar. Es decir, bueno, total, después lo arreglamos. Total, el Parlamento local después lo aprueba, hagámoslo por decreto. Sin nada, sin todo, sin discutir por qué. Y sin discutir por qué con las instituciones naturales que están para eso, que es lo que estoy diciendo recién. Y eso genera y provoca una discordia social importante. Doy gracias a que, en realidad lo que no debo dar gracias a ningún COE o a ninguna mano salvadora por el cumplimiento que hasta ahora ha tenido la sociedad villamariense. Creo que toma un estado de conciencia porque devela su madurez, por si no, no seríamos autónomos tampoco. Creo que la sociedad villamariense ha estado a la altura de las circunstancias, pero todo tiene una paciencia. Y esa paciencia puede ser atemperada en razón de que las distintas voces que estamos acá podemos tranquilamente legislar y determinar cuáles son sus beneficios sin depender de ninguna norma rectora que venga de arriba. Que nos digan que no, pero que es de buena fe, que creemos que no tiene ningún problema. Sí, no, bueno, no tiene ningún problema en razón de quienes las organizan, o quienes las hacen, o que tienen acceso a la palabra o al debate o discusión. En este caso nosotros no lo hemos tenido y lo hemos venido sosteniendo. Hago mías las palabras del concejal Caroni en referencia a entender lo que hay que entender. Emulo las palabras dichas por un radical y un justicialista, porque es cierto, el organismo que tiende a hacer los primeros pasos de la democracia y defenderla son los parlamentos comunales, son los consejos deliberantes. Y creo que merecemos respeto. No porque somos oposición, no porque somos la minoría,
sino porque junto con nosotros representamos a toda la comunidad de Villa María. Y eso es lo que debe ser honrado. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor concejal. Sí, concejal, uno tiene el uso de la palabra. Y dos aclaraciones. Una con el tema de la carga y descarga. Quiero decir que los horarios previo a la apertura que se habían establecido en la normativa anterior tenían que ver con la elaboración de los productos, y que obviamente también incluye el abastecimiento, pero lo dicho por la concejal Vivol no hace más que ratificar lo que planteamos. Para el resto de los rubros, digamos, las cajas de zapatos se le van a dejar en la puerta. Y respecto al rol del COE, del Ejecutivo y del Consejo Deliberante, cuando uno lee el artículo 2 de la ordenanza, dice: estipúlese que la aplicación de lo normado en los artículos 7 y 8 del decreto número 248, ratificado en el artículo precedente, quedará en suspenso hasta la aprobación de los respectivos protocolos por parte del Centro de Operaciones de Emergencia COE. El Departamento Ejecutivo, en pleno uso de sus facultades, sanciona una norma que perfectamente podría entrar en vigencia inmediatamente. Dispone a utilizar dos rubros, otro órgano, otro poder, este cuerpo, le dice: no, eso que usted dijo que podía evitar, yo se lo suspendo. ¿Y sabe por qué? Porque un órgano que no tiene ninguna facultad en nuestro estamento municipal en normativa de gobierno y que no tiene ninguna ascendencia legal y jurídica, nos dice que cómo lo va a hacer, lo van a decidir ellos. Entonces, mejor eso que dijo usted que podía habilitar, nosotros le decimos todavía no, porque ese que no tiene nada que ver con nosotros nos va a decir cómo tenemos que hacerlo. Me parece que no tienen demasiado claro cuáles son los órganos y cuáles son las facultades que cada uno, tanto de ejecutivo como delegativo como el COE, tiene. Nada más, señor presidente. No se escucha. Ustedes escuchan, Carlos, no se escucha, ¿eh? No lo estoy escuchando, Carlos. Perdón. Perdón, presidente, perdón. No, está bien. No se preocupe. Si algún otro concejal o concejala quiere hacer uso de la palabra, era la pregunta. Bueno, no habiendo más concejales entonces que quieran hacer, concejal o concejales quieran hacer uso de la palabra, vamos a pasar a votar el punto en tratamiento y objeto de esta sesión especial. En general, los señores concejales que estén por la afirmativa, sírvase expresarlo. Aprobado por unanimidad. En particular, artículo primero, aprobado por mayoría. Artículo segundo, aprobado por mayoría. Artículo tercero, aprobado por mayoría. Y artículo cuarto, aprobado por mayoría. A la resulta de esta votación queda aprobado en general por unanimidad y en particular por mayoría el proyecto de ordenanza del DEM ratificando el decreto 248-2020. Y finalmente, para que ingrese a la comisión de acuerdo, el proyecto de resolución de Vamos Villa María expresando el profundo rechazo al decreto mal llamado de aumento de jubilados dictado por el Gobierno Nacional, que pasa a la comisión de acuerdo. Los que estén por la afirmativa, sí los expresarlo. Aprobado por unanimidad. De esta manera vamos a proceder a dar por concluida la sesión, previo a arriar la enseña patria.